Marcos capítulo 15, versículo 39. La palabra del Señor dice así: viendo el centurión que estaba frente a él y la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Eran como las 6 de la mañana del día viernes, el último día de vida de nuestro Señor Jesús. Había pasado una ardua noche de sufrimiento para el Hijo de Dios en medio de un juicio totalmente viciado de nulidad y lleno de injusticias, como sabemos. A esa hora de la madrugada, a las 6 de la mañana, Pilato sale delante del pueblo y ordena al prisionero, el prisionero es nuestro Señor Jesús, que salga del pretorio y se siente en el tribunal. Un tribunal que en hebreo en esa época se llamaba Gábata, es decir, el lugar enlosado. Era un lugar donde se le daba la sentencia a los reos. Pilato salió a dictar sentencia en una forma que era común en esa época, delante del reo y también delante del pueblo. El delito del acusado, según la legislación romana, era lo que en latín se llamaba el crimen laisae majestatis. Esa era una infracción de la ley que en provincias como donde estaba siendo juzgado el Señor Jesús, siempre se castigaba con la cruz. Pilato, como era de costumbre, se puso en el lugar más alto y estaba ahí la multitud expectante, esperando una ansiosa sentencia. Al final, Pilato levantó la mano y pronunció la sentencia fatal: ibis in crucem. En latín se dice ibis in crucem, irás a la cruz. La sentencia produjo por un lado una algarabía entre muchos que estaban esperando no otra cosa menor para este hombre que odiaban, para este hombre que habían pedido la misma crucifixión. Ahora se estaba cumpliendo el deseo de ellos. Esta gente no era precisamente gente imparcial, no estaban esperando una sentencia honesta y verdadera. No sería la primera vez que los enemigos de la justicia juntaron a gente sin moral para usar que la multitud está buscando justicia. Obviamente todos estos que gritaron crucifícale vinieron pagados y convocados por el Sanedrín. Ellos estaban muy contentos con la sentencia de Pilato. Por otro lado estaban los que de forma escondida estaban entre ellos y no podían creer que la tan elogiada justicia romana, tan ponderada por ser justa en todo el continente, había condenado a una pena tan extrema a un hombre que ni siquiera de lejos merecía esta sentencia. La única cosa que había cometido este hombre era el error de ser un hombre íntegro, que predicaba sobre el amor y acerca del reino de Dios. ¿Cómo se podía juzgar a la cruz a un hombre así? Luego dice la palabra que nuestro Señor fue llevado al lugar de su ejecución, totalmente escoltado por soldados romanos, como si fuese un verdadero enemigo de Roma. Era un hombre que no podía hacer nada. Nunca se había conocido que siquiera haya alzado la mano a alguien, pero fue totalmente escoltado por muchos soldados. Un centurión estaba delante de ellos. Quiere decir que habían más de 100 soldados escoltando a este hombre. Allí, en el Calvario, en medio de todos los sufrimientos del Hijo de Dios, un soldado romano terminó convirtiéndose, pero no solo uno, y vamos a ver eso al final. ¿Cómo llegaron a coincidir este soldado romano y el Mesías judío en una ejecución de crucifixión? ¿Fue un asunto de suerte? ¿Un asunto meramente contingente? Si Cristo no hubiese sido crucificado, este soldado jamás hubiese conocido el paraíso. La profesión de este soldado era crucificar. Si Cristo no hubiese sido crucificado, jamás se hubiese convertido este soldado. Pero ¿por qué el Mesías prometido debía morir en una cruz? Eso no tenía sentido. El delito no era contra Roma, el delito era supuestamente contra Israel.
La máxima pena de entre los judíos era apedrear a una persona que había cometido un delito máximo, no la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús colgado de una cruz? De eso vamos a hablar en esta mañana brevemente, titulado este sermón, ¿verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Voy a responder 3 preguntas concernientes al soldado romano que terminó convirtiéndose a los pies de la cruz. La primera pregunta que quiero plantear es esta: ¿qué hacía un soldado romano cerca de la cruz? ¿Qué hacía un delincuente, entre comillas, judío, al lado de un soldado romano? No tenía sentido. Era una incongruencia de esas que a veces hay en la historia de la humanidad. Una de las ironías más difíciles de entender de la historia del mundo es que muchas veces se ve el cristianismo como una manufactura intencional de la cultura judía. En muchas partes se juzga al cristianismo de ser una invención de los judíos para lograr una hegemonía en el mundo. Y sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, al principio del cristianismo, fueron los judíos más bien los que hicieron todo lo posible para detener su propagación. Y básicamente, cuando crucificaron al Señor, cuando lo habían ahogado y entregado a una sentencia totalmente injusta, pensaron que había acabado el cristianismo. En ese entonces los romanos eran la hegemonía política de toda la cuenca del Mediterráneo. Tenían el ejército más poderoso sobre la tierra, así que Jesús tuvo que morir crucificado porque así acostumbraban matar los romanos. Pero ¿qué hacía Jesús frente a un tribunal romano? ¿Cómo llegó Jesús a llegar a tener una de las sentencias más repudiables, incluso entre los romanos? Cicerón, en el siglo I, calificaba la cruz como el summum supplicium, como se dice en latín, es decir, el suplicio supremo. Y realmente Cicerón no exageraba, lo era. Un jurista llamado Julio Paulo afirmó en su obra Sentencias que la cruz era el primero de los 3 summa supplicia, como decía el derecho romano, los 3 suplicios supremos. Detrás de la cruz estaba la hoguera, que en latín se llamaba la crematio, y la decapitación, que en latín se dice la decolatio. En Roma no se castigaba a cualquier persona a la cruz. Este castigo era más bien para las clases más inferiores, para la gente más odiada de Roma, como los rebeldes, los extranjeros, los cántabros españoles que cantaban desafiantes mientras los romanos los crucificaban, o a los judíos que constantemente se sublevaban. Los criminales más violentos contra Roma, los bandidos como Barrabás. Finalmente, se crucificaban a los esclavos rebeldes que no valían nada para Roma. Cuando el romano Craso venció a Espartaco y los esclavos rebeldes fueron llevados a Roma, se les ordenó ser crucificados. Crucificaron en ese entonces 6,000 esclavos derrotados. Toda la avenida principal de Roma, que se llamaba la Vía Apia, fue alumbrada por estos 6,000 esclavos crucificados y quemados. Una avenida larga desde Capua hasta Roma. La crucifixión, en definitiva, era aplicada solo a quienes se les consideraba la escoria, el desperdicio de la sociedad. Por lo tanto, no importaba cuánto dolor se pueda infligir a los condenados. Los que eran crucificados básicamente no valían nada. Así decía el derecho romano. Los reos, antes de ser clavados en la cruz, no pocas veces eran antes torturados y humillados en todas las formas en las que se pudiera hacerlo, pues no valían nada. Por otro lado, era un espectáculo público. Por un lado, para que gente morbosa pudiera añadir más dolor a los condenados. La ley les permitía a quienes veían a los que van a ser crucificados golpearlos, insultarlos, escupirlos, incluso orinarlos.
para mostrar todo el desprecio y el asco posible a estos condenados a la cruz. Porque si alguien era condenado a la cruz, es que era un ser despreciable contra Roma. Un autor dice que los romanos muchas veces han rehuido referirse a la cruz por lo escandaloso que resultaba. La cruz cumplía dos propósitos en los reos. Por un lado, llevarlos a experimentar el dolor en su máxima expresión. Y por eso los sometían a los más horribles dolores que podía prolongarse muchas veces por varios días. Por otro lado, el otro propósito era exhibirlos, mostrarlos ante la sociedad. Estos son, o esta es la escoria, este es el más despreciable. Esto nos hace pensar que siendo que Cristo murió en un solo día, nuestro Señor fue de tal manera flagelado antes de ser crucificado que su cuerpo no pudo aguantar ni siquiera ese día. Generalmente los crucificados tardaban 2, 3, hasta una semana en morir. Pero el Señor murió ese mismo día porque fue totalmente lastimado. Su flagelación fue demasiado despiadada. Una de las formas previas a la cruz era azotar a los reos con látigos que tenían amarrados metales puntiagudos en la punta, de tal manera que con cada latigazo no se le arrancaba al reo un pedazo de piel, sino pedazos de carne. Algunas veces esas puntas de metal se incrustaban en los pulmones o en los órganos vitales, de tal manera que morían ahí mismo en el momento en el que eran latigados. De todo este trabajo cruel estaba encargado un soldado que al final Dios lo perdonó y se convirtió. A esto se dedicaba uno de esos soldados que fue perdonado al pie de la cruz. Los soldados que acompañaban a los crucificados eran los soldados de los más crueles y despiadados, incluso entre los mismos soldados. Eran gente que disfrutaba hacer su trabajo de mercenario. Era gente sin alma. Así fue que llegó este soldado a los pies del Calvario. Era uno más de esos hombres crueles que habían sido entrenados para matar con sadismo. Él estuvo ahí como parte de su trabajo cotidiano. Para él era un día más haciendo lo que solía hacer siempre. Pero quisiera ir más profundo a la pregunta con la que he comenzado. ¿Qué hacía un soldado romano a los pies de la cruz? ¿Qué tenía que ver un judío que había cometido un delito judío al lado de un soldado romano, cumpliendo una sentencia romana? ¿Fueron realmente los romanos la razón para que el Mesías prometido muriera crucificado? ¿Qué hubiese pasado si otra cultura hubiese gobernado entonces? Tal vez el Mesías hubiese muerto despeñado, o ahorcado, o decapitado, o hervido en aceite. ¿Cuál hubiese sido la diferencia? ¿Hubiese habido una diferencia si hubiese muerto Jesús colgado, decapitado, despeñado o hervido? Sí, hubiese habido una diferencia, porque entonces no se hubiese cumplido el plan de Dios. Como vimos hace unas semanas atrás, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, allí Dios expone una lista de bendiciones y maldiciones. Y lo que dice el texto allá es que los que obedecen todos los términos del pacto serán bendecidos en todas las formas, donde estén, en la ciudad, en el campo, sentados, durmiendo, donde estén, serán benditos. Pero los que desobedecen el pacto, como leímos en Deuteronomio 28, dice, serán malditos. Malditos en la ciudad, malditos en el campo, malditos si están sentados, malditos si están en su cama, malditos donde quiera que estén, en todas partes y de todas las formas posibles serán, dice, malditos. Y si alguien llegaba a pecar de tal manera, dice Deuteronomio, que debía ser colgado de un madero y dejado, dice, expuesto ahí un solo día,
porque era tan grotesco, dice ese maldito, que Dios no lo podía ver con sus ojos más de un día, así que tenía que ser retirado después de ese día. Así terminaba el que era maldito por el Señor. Deuteronomio 21, 22 al 23 dice: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no despeñado, no ahorcado, no apedreado, sino dice, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es muy grave, porque los judíos que mataron al Señor Jesús conocían Deuteronomio 28, cualquier judío lo conoce. Este es uno de los pasajes más importantes dentro de la cultura judía. Y una de las cosas que hicieron los judíos por esos días de la crucifixión es pedir que el cuerpo del Señor Jesús no fuese expuesto el día. No querían que el cuerpo del Señor Jesús quedara hasta el día sábado. Por eso fueron con Pilato a pedir que le quiebren las piernas, porque generalmente cuando un reo no moría en unos días, les quebraban las piernas, y como estaban colgados, clavados, entonces al romperle las rodillas, las piernas, todo su cuerpo se deslizaba porque ya no podían sostenerse. Entonces ahí se les infligía tal dolor, de tal manera que ellos no podían respirar y morían ahogados inmediatamente. Ahora, los judíos pidieron que se les rompiera las piernas. Esto lo hacían los romanos después de unos días. Pero ellos querían que ese mismo día se les rompiera las piernas al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que este Jesús había cometido ese pecado que en Deuteronomio 21 se llamaba el pecado digno de muerte. Solo a ese se le colgaba de un madero, y ese no podía estar el día entero. A la noche se tenía que quitársele, porque era inmundo delante de los ojos de Dios. Era un maldito delante de los ojos de Dios. Así que estos judíos querían que no pase el sábado, porque ellos decían: qué grotesco, este hombre es un maldito delante de Dios. Pilato, sácalo de ahí, nuestro Señor está mirándolo con asco. Sácalo de ahí, de la cruz. Pero cuando fueron allá, Cristo estaba muerto. No tuvieron que romperle las piernas, porque también tenía que cumplirse otra profecía, que ningún hueso de él sería roto. Ellos, de forma hipócrita y además muy tendenciosa, porque había un mensaje cuando ellos pidieron que se les rompa los huesos el mismo día de su crucifixión. Fueron sumamente tendenciosos. Querían que verdaderamente se vea a Jesús como ese maldito del libro de Deuteronomio. La cruz, es decir, colgar de un madero a un reo, no fue una invención romana. Se dice que los primeros en usarla fueron los persas, luego los bárbaros, los escitas, los asirios, los indios, los celtas. Los celtas que le añadieron después a la crucifixión un contenido religioso. Pero fueron los romanos quienes llegaron a perfeccionar, si se puede decir de una forma, el suplicio del reo en la cruz en una forma extrema. Y fue para los romanos que la crucifixión era considerado castigo para la escoria de la sociedad. La forma más común del castigo extremo de los judíos era apedrear al reo. ¿Por qué no apedrearon a Jesús? Para que se cumplan las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo más adelante, cuando le escribe a los Gálatas, hace su propia interpretación de lo que pasó en la cruz. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Cristo no podía morir apedreado, Cristo no podía morir ahorcado. Cristo tenía que morir colgado porque así lo había establecido una ley mucho más anterior que la ley romana, la ley de Dios. Aquel que sea totalmente despreciable, aquel que no cumpla la ley, porque eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esos 40 y tantos o 52 versículos del capítulo 28 de Deuteronomio acerca del abandono de Dios. Ese era el maldito según la ley. Quien cometiera ese delito debería ser, dice, colgado de un madero. Solo ese, el maldito, el despreciable delante del Señor. Y Pablo dice que Él cargó sobre sí esa maldición. Y por eso Él tenía que cumplir una ley anterior a Roma. El que haga eso debería morir colgado en un madero. Por eso Cristo no podía morir de otra manera. Tenía que ser colgado de un madero. Si hubo una cultura que le dio el verdadero significado a la cruz de colgar en un madero a una basura de la sociedad, fueron los romanos. Nunca podría ser crucificado un civitas romano, un ciudadano romano, sino aquel que fuese considerado en Roma una escoria, una basura. Y fueron los romanos quienes llevaron la crucifixión al extremo dolor. Séneca dice que muchos crucificados eran crucificados cabeza abajo y se les empalaba con un palo. ¿Qué quiere decir eso? Se les atravesaba con un palo desde los genitales a la boca y luego de eso se les prendía con fuego. No por nada, solo en Roma se denominaba este castigo el summum supplicium, el máximo suplicio. Así llegó este soldado romano a los pies de la cruz, porque los romanos tuvieron que cumplir esta sentencia para el maldito de Dios. Tenía que ser Roma quien ejecute la sentencia de muerte, porque ellos solían crucificar, colgar de un madero a los que consideraban una escoria, a los que consideraban una basura de la sociedad. Por esa razón llegó el soldado romano ahí. Cristo pudo haber muerto apedreado, quemado o ahorcado, pero miles de años atrás Dios había decretado cómo debería morir el maldito delante de los ojos de Dios. El Cordero de Dios debía morir colgado de un madero. Y Dios maneja la historia. Dios manejó la historia, toda la historia. Ningún pueblo se levantó porque era más fuerte. Ningún hombre llevó al éxito a su cultura porque era el mejor soldado o era el mejor imperio. Dios maneja la historia. Dice Proverbios cómo se manejan los arroyos. Dios manejó toda la historia para que Cristo fuese crucificado con una minuciosidad única y de acuerdo a las profecías de la Escritura. Solo así llegó este soldado a los pies del Calvario. No por un accidente, no por un hecho contingente, no por suerte, sino por la mano poderosa, soberana y providente de Dios. ¿Qué quiero decirles detrás de esto? Tu conversión no es un accidente. No es porque tuviste la suerte de nacer en una familia cristiana, o porque tuviste la suerte de tener un amigo cristiano, o porque tuviste la suerte de estar en tal o cual evento. Fue la providencia de Dios. Así como Dios manejó todos los caudales de la historia para llevar a un mero soldado romano a los pies de la cruz, así te llevó a ti para que te convirtieras. Fue la mano de Dios. La mano de Dios que te llevó a los pies del Calvario, como fue llevado este soldado romano. Puedes alabar a Dios por este milagro. La segunda pregunta que quiero responder a la luz de este versículo es: ¿qué lo indujo a este soldado romano a creer? ¿Qué lo convenció?
Finalmente él estaba trabajando. No es que no había visto peores suplicios, porque al final de cuentas no solo fue el suplicio lo que lo convenció. Quiero que piensen en esto. Se estaba convirtiendo un hombre que estaba acostumbrado a despedazar personas, así que no lo convenció ver despedazado a Jesús un poquito más. Para el soldado romano este era un trabajo más, un reo más que era crucificado en sus manos. Este soldado no tenía ninguna intención de odiar más o de tener algo de compasión por este tal Jesús. Él solo sabía que si llegó a ser condenado a la cruenta cruz, era porque este reo no valía nada, era una escoria, una basura, una persona sin valor. Por eso había llegado a la cruz. Pero este soldado terminó glorificando a Dios y reconociendo que este era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Muchas cosas seguramente lo condujeron a la fe, pero con seguridad fue Dios quien al final le abrió los ojos. Pero quiero que veamos algunas de esas cosas que con toda seguridad hicieron que este soldado se persuadiera de que este reo no era un reo más, era un reo sumamente singular de todos los que había ejecutado en su vida. Primero, el tiempo previo a la cruz. ¿Cómo sabía él las cosas previas a la cruz? Es muy probable que Cristo fue escoltado y lastimado desde el momento en que Cristo fue llevado al pretorio, incluso desde que lo apresaron por la noche, por estos mismos soldados que terminaron crucificándole. Pues no se sabe en la legislación militar de ellos que haya habido cambios, que se hacían ese tipo de cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Este soldado romano que terminó convirtiéndose a los pies de la cruz, muy probablemente fue el jefe, el comandante que llevó a cabo el apresamiento del Señor Jesús la noche antes. Quiere decir que fueron estos soldados y también el soldado que se convirtió, quienes no solamente lo apresaron, sino quienes también lastimaron a Jesús de la forma que acostumbran a hacer estos mercenarios. Fueron estos mismos soldados que lo clavaron a la cruz, los que lo clavaron a la cruz y contemplaron sus horribles sufrimientos, pero vieron en él que mientras sufría, había en él una ininteligible tranquilidad, gracia y majestad. Con toda seguridad, ellos mismos se burlaron de Cristo, sin ningún tipo de misericordia. Fueron ellos quienes lo vistieron con una túnica de desecho de un soldado, pretendiendo mostrarle a él como un hombre real. Estuvo el soldado, si no fue quien lo golpeó en la cabeza con una vara fingiendo ser un cetro. Estos mismos soldados fueron los que entretejieron una cruel corona de espinas y quienes lo incrustaron en la cabeza del Maestro. Estos soldados fueron los que lo escupieron, los que se burlaron de él, los que lo maltrataron de las peores formas. Pero era extraño, este hombre soportaba todas esas torturas, sin maldecir, sin amenazar a ninguno de sus torturadores. ¿Cuántas veces hicieron ellos este trabajo? Muchas veces. No todos escoltaban a los reos a la cruz. Había gente especial, militares especiales. Estos eran ellos. ¿Cuántas veces habían visto hacer esto? ¿Y cuántas veces con normalidad escucharon en este tiempo de dolor gente maldecir, odiar, tratar de escapar, gritar, hablar malas palabras o siquiera pedir clemencia? Pero este Jesús era diferente. Ni maldecía, ni amenazaba, ni pedía clemencia, porque tenía que cumplirse la profecía de Isaías, en Isaías 53:7. Angustiado él, afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 2:21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, y está hablando de la cruz, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué estaba diciendo Pedro ahí? Estaba recordando lo que el Señor dijo: no les tomes en cuenta este pecado, Padre. Ellos no saben lo que están haciendo. Él no amenazaba cuando padecía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Seguramente también ellos escucharon que Pilato mismo había declarado a este hombre inocente. Estos soldados lo escucharon. El gobernador había declarado que este hombre no había hecho nada. Los soldados también estuvieron en ese momento. Yo no veo nada en este hombre. Estos hombres fueron también los que vieron que su propio pueblo escogió a un maldito verdadero de esa época, a Barrabás. Seguramente estos soldados al principio pensaron que este hombre estaba loco de remate, porque no decía nada, no se quejaba de nada. ¿Podía este Jesús haberse agarrado de los pies de Pilato y pedir clemencia? Finalmente Pilato mismo no encontró nada en contra de Jesús, pero él no hacía nada. Este hombre verdaderamente no encajaba en ninguno de los cientos de crucifixiones que habían supervisado. En la cruz lo escucharon orar y pedir perdón por los que lo estaban lastimando. ¿Cómo puede ser eso? Esto sencillamente para ellos era inaudito. Jamás en su vida estos mercenarios habían escuchado de un hombre en medio de tales sufrimientos tener compasión de sus verdugos. Padre, no les tomes en cuenta estos pecados. Cuando uno está sufriendo de tal manera como se sufría en una cruz, ¿cómo puede estar pensando en los demás? Y sin embargo Jesús agarró a uno de sus discípulos y le dijo: he ahí tu madre, María. Hijo, he ahí tu madre. María, he ahí tu hijo. Cuando vieron los malhechores cómo se burlaban de él, tampoco él decía nada. Al contrario, a uno de ellos le prometió que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. El hombre de la cruz en medio, o estaba totalmente y rematadamente loco, o verdaderamente era quien decía ser el mismo Hijo de Dios. Entonces lo oyeron clamar a gran voz a su Padre y luego morir. Y después de unas 3 horas de tinieblas, de una forma sobrenatural, un gran temblor. Después de que este hombre habló con su Padre, no había duda, verdaderamente este hombre era singular. Quizá en ese momento el centurión y los soldados recordaron el momento del juicio, porque también estuvieron en el juicio escoltándolo. El Sanedrín lo había acusado de llamarse falsamente el Hijo de Dios. ¿De dónde sacaron los soldados el título Hijo de Dios? Eran romanos. No tenían ningún tipo de relación con la religión judía, pero escucharon el juicio. Los del Sanedrín lo acusaron de ser Hijo de Dios. En Juan 19, 7 al 8 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Una de las cosas terribles es cómo actuó Pilato, porque realmente este hombre era un hombre diferente. Y la acusación contra él de parte del Sanedrín era que se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Y aún Pilato dice, cuando oyó decir esto, tuvo más miedo. No miedo del pueblo, sino de lo que se estaba acusando este hombre. Era un Hijo de Dios. Ahora, después de las tinieblas y el temblor, inmediatamente después de que clamó a su Padre, el centurión y los soldados,
habían llegado a una conclusión y dieron su propio veredicto, el veredicto que Pilato no pudo dar. Este hombre era inocente y verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos dice, le impactó la manera como Jesús clamó. En Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mateo dice que también fueron impactados por los hechos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús. Además dice que muchos soldados se convirtieron con el centurión. Mateo 27, 53 al 54. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. 3 cosas, dice Mateo, que hicieron que estos soldados tuvieran temor, grande temor. Primero, que muchos resucitaron. Si alguna vez alguno ha leído con cuidado el tiempo de la crucifixión, el día que Jesús murió, muchos resucitaron, gente salió de sus tumbas y se aparecieron por ahí. Y luego hubo un terremoto y luego hubo tinieblas. Así que Mateo dice que no solamente se convirtió este centurión, sino también muchos soldados que estaban escoltando la cruz se convirtieron ese día. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Lucas dice que este centurión dio gloria a Dios y por eso sabemos que él se convirtió. Lucas 23, 46 al 47 dice, 23, 46 al 47 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Todas estas cosas extrañas convencieron a estos soldados de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así, al pie de la cruz, ni el Sanedrín ni Pilato, aunque tuvo miedo, dieron una sentencia justa. Fue este centurión y sus soldados quienes al final dieron un veredicto justo. Verdaderamente este hombre era justo y verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estos soldados y este centurión fueron los primeros convertidos a Cristo después de su crucifixión, porque pusieron su fe en el Hijo de Dios, precisa y literalmente al pie de la cruz. La última pregunta que quiero responder en esta mañana es, ¿qué mensaje había detrás de la conversión de este soldado romano? Juan tiene un relato muy especial acerca de este momento en la cruz y es con el que deseo terminar este sermón. Juan 19, 34, 37 dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Una de las cosas que quiero resaltar es que si leen con cuidado el tiempo de la crucifixión, está lleno de cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento. La cruz no fue un evento incidental, fue parte de un plan de salvación. Es muy triste que a veces la cruz ni siquiera es valorada en su verdadera dimensión por los mismos cristianos, pero la cruz lo es todo para nosotros. El momento de la cruz muestra muchas profecías previstas cientos de años y algunos miles de años atrás. El cordero que era llevado al altar del sacrificio, por ejemplo, todos los años,
se le estaba prohibido romperle un hueso. Ni un hueso se debía romper a ese corderito que se llevaba a sacrificar y a comérselo después. Año tras año los judíos hacían eso. Y de una manera milagrosa al Señor Jesús no se le rompieron los huesos el día de la cruz, aunque todo confluía a que se le rompiera los huesos. Porque estos hombres malintencionados querían mostrar a Jesús como el maldito de Dios, así que dijeron, va a ser un horror que se quede hasta el sábado. Según nuestra ley, Dios no puede soportar a uno colgado del madero si pasa la noche, así que Pilato, sácalo de ahí, de la cruz. Pero probablemente está vivo. Casi siempre los crucificados están unos días vivos. Rómpanle los huesos hoy. Y fueron a romperle los huesos. Les rompieron los huesos a los dos malhechores y murieron inmediatamente ellos. Pero no lo hicieron con Jesús. Podían haberlo hecho, aunque sea para asegurarse de que muera, pero no lo hicieron. Porque tenía que cumplirse estrictamente lo que Dios había dispuesto acerca de la cruz. Y aunque le rompieron los huesos a los dos malhechores, no le rompieron los huesos a Jesús, porque él ya estaba muerto. Dice Juan, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se lo llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas para que se cumplan las Escrituras. Pero ¿qué era más? Podían romperle los huesos para asegurarse, les decía, de que había muerto. Pero en cambio, ellos decidieron probar de otra manera su muerte. Le metieron una lanza para que se cumpla también las Escrituras. En Éxodo 12:46 dice la palabra, se ha de comer, dice, en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos, dice Éxodo 12:46, cuando habla de los sacrificios. En Juan 19:34-37 dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento, dice, salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Por un lado, no será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. La tradición dice que el soldado que lo traspasó, que no les rompió los huesos, se llamaba Longino de Cesarea, y que fue el mismo que exclamó, en verdad, este era el Hijo de Dios, que ya había sido predicho muchos años atrás. No importa si se llamaba Longino de Cesarea, y no importa si fue él mismo, pero las Escrituras dicen que sí se cumplió lo que Dios había previsto. En Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por el primogénito. Es muy probable que quienes miraron al traspasado, como dice Zacarías 12:10, fueron los soldados. La palabra mirar en el hebreo de Zacarías 12:10 tiene la idea de mirar con fe. Pero no solamente eso, sino que dice que ellos llorarían como se llora, dice, por un hijo unigénito. Así que esta es la escena que veo yo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque dice la profecía, y llorarán, dice, como se llora por el unigénito, como se llora por un hijo único. Estos soldados vieron demasiadas cosas como para no compungirse. La palabra dice en Zacarías que los que lo traspasaran llorarían como se llora por un hijo único. No sabemos qué más pasó ese día de la conversión. Pero ese día no fue un día simple, no fue, oh no, creo que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Sino era, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al Hijo de Dios. ¿Cómo no hemos notado? Desde el principio no se quejó. Este hombre era diferente. Cuando él habló, tembló la tierra. Estuvimos en un tiempo de oscuridad. ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al Hijo de Dios, porque verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y así, estos fueron los primeros convertidos el día de la crucifixión. Un centurión y unos soldados, unos mercenarios, los peores, los verdaderos malditos, se convirtieron ese día. Una cosa más que no he podido extenderme y algún rato quiero hablar. A lo largo de la Biblia, la cruz le abre la puerta de salvación a los gentiles. El tema de los gentiles es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. El tema de los gentiles es el problema más grande que tiene que confrontar Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, al pie del Calvario, fueron gentiles, romanos, los que se convirtieron. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Contingencia? No. Dios constituyó todo para que este primer grupo de convertidos al pie de la cruz fuesen gentiles. Y de esos gentiles, nosotros, porque nosotros también somos gentiles. Vamos a orar.